Ok, estoy con la grabación. Creo que estábamos apenas hablando de la comunicación descendente, cuando estábamos hablando. Creo que estábamos hablando también de que se pusieran la camiseta y que tuvieran los roles jerárquicos de la organización y tratar de eliminar los chismes de la mayor manera, ¿no? Que si la empresa llega a tener mucho chisme, es que de alguna manera u otra, no sé si alcancé a decir mi apreciación personal esa de que cuando hay una empresa que tiene mucho chisme, ¿sí? Decía, si hay mucho chisme, hay mucho tiempo de ocio. Y si hay mucho tiempo de ocio, la gente le da para divulgar información que nada que ver. Luego, si existen comunicaciones que no son claras, la gente se puede agarrar para poder poner información lejos de la realidad. Además, ¿Cuántas veces les ha pasado, por ejemplo, alguien de aquí? Pues sí, yo he escuchado que muchos de aquí han sido jefes por lo menos de primera línea, ¿no? Sí, que les ha tocado mandar a personas. No sé si ya les ha pasado de que les han puesto palabras que ustedes no dijeron alguna vez. como poner el dedo o algo así. No, por ejemplo, que tú dijiste una orden, no sé, voy a decir, dijiste, ¿sabes qué? Quiero que para que vendamos más, vayamos a las calles de Sevilla del Río, que vayamos a Madero y tal. Y que de alguna manera, como no fue claro y todo eso, ellos entendieron que todos los días iban a salir a la ciudad norte, por toda la ciudad, y te están reclamando de por qué tú justo en COVID estás mandándolos a todo Colima para hacer eso. ¿Ok? Si te ha pasado, es que te ha faltado un poquillo de comunicación descendente. ¿Ok? No te preocupes, es, es ensayo y error y hay que trabajarlo, simplemente. Si te ha pasado de que tú recibes una orden y esa orden no fue clara y tú te quedas con cara de ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Que en el 80% de las empresas suele suceder. Entonces también hace falta alguien que aclare la comunicación descendente. Así que fácil. Muy bien. Ok. Sí, yo cuando digo de relaciones públicas en una comunicación interna de relaciones públicas, hay que tratar de eliminar en la mejor medida de lo posible la obviedad. No, me pasó no hace mucho. Dime, Xochitl. Yo, por ejemplo, tuve una jefa con respecto a esto de ser como la imagen y ya que decía que cuando es descendente, pues el jefe tiene que ser la imagen para el empleado. Y decía mi jefa, es que tienen que ser como yo. Y yo me quedaba, ¿como yo? Literalmente quería que fuéramos como ella, literal, o sea, la manera de vestirse, la manera de peinarse, la manera de maquillarse, y yo, o sea, no, yo soy como yo y tú eres como tú, pero vamos a respetar nuestras individualidades para poder trabajar. Sí Y puedo tomar tu olvidar. ejemplo en cuanto a la constancia, en cuanto a A tus de ese tipo virtudes, de ¿no? cosas, ajá, pero ella tomaba literal lo de tienes que ser como yo. Y yo, pues con permiso, porque yo soy como yo y tú te quedas aquí, yo me voy para allá. Pues Entonces, entonces esa empresa o esa organización haga mucha inversión en I+D para la clonación. exacto. Sí, es para que tenga 35 minions exactamente iguales, ¿no? Sí. Bueno, así es muy normal. Otro caso que me ha pasado en una empresa, no en esta, en donde trabajo, no. En otra empresa, no voy a decir dónde, es en donde estaba yo y yo tenía una duda y me decía, es que no lo dije porque parecía obvio. ¿Qué? Entonces, en relaciones públicas tratemos de eliminar la obviedad, así como no lo voy a decir porque parece obvio. Ojo, estás comunicando algo hacia abajo. Trata de ser obvio, de decirlo obvio para que la otra persona, que te dé absolutamente claro. Es más, si me dijeras, yo lo pongo por hablado y por escrito y firmado, si es algo muy, muy importante. ¿Ok? Sí, entonces, esto es muy sutil, pero por ejemplo, cuando den una orden del cual tenga mucha importancia, busquen que eliminar las obviedades y busquen que esté
estés 100% seguro que la otra persona entendió tu mensaje. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es parte de... Y un ejercicio bien clarito es que te repita la otra persona exactamente lo que tú dijiste, si ya te quieres ver al nivel de padre a hijo, ¿no? A ver, repíteme lo que te dije, a ver si algo de lo que está ahí quedó claro, ¿no? Si no, si es algo demasiado importante, ¿no? Si no, ten confianza y que se equivoque, no pasa nada. Bueno, en la ascendente la cosa es diferente. Para empezar, en la ascendente lo que estamos buscando es cómo comunicar desde la parte más baja de la organización o desde los niveles más bajos hacia arriba. Es una comunicación diferente porque existe el miedo o existe, no decirle el miedo, existe el respeto a que tus comunicados tengan consecuencias. ¿Sí? Porque de alguna manera u otra estás tratando con alguien que es superior a ti, no psicológicamente, obviamente, no nada de eso, sino hablando organizacionalmente nada más, ¿sí? Superior en cuanto a responsabilidad y tal vez en cuanto a salario. Entonces, ¿cómo buscar la comunicación adecuada, no? Creo que aquí en la ascendente el terreno de la asertividad cuenta muchísimo. Ojo, no estoy hablando de ser, ¿cómo puedo decirle? Ser asertivo y ser servil no es lo mismo, ¿sí? El servil simplemente es a sus órdenes y no cuestiona y no hace, ¿no? El asertivo busca poner su opinión en cualquier situación y lo sabe hacer en tiempo y momento, que parece fácil, pero es dificilísimo. ¿Sí? Decir, ¿cómo expresar tu opinión a tu jefe? A ver, exceptuando Eugenia, ahorita no te pregunto, pero por ejemplo, Arcadio, cuéntame. Sí, ahorita Arcadio, después Seida, después Emanuel. Cuéntame, ¿cómo le expresas a un superior algo a un superior, hablando a un jefe, por ejemplo, algo que te sucedió o algo que quieres gestionar en tu trabajo? No, pues es muy complicado, ¿Cómo le haces? porque en días pasados yo tuve una cuestión, por querer, dar mi opinión o dar como, en días pasados yo tengo mi carrito, tengo un surito, Ujú. entonces, a veces yo sí he mandado de la empresa en él, entonces yo le dije, jefe, de aquí para adelante no vamos a usar mi carro, yo ocupo que me den mi herramienta de trabajo, ya sea me voy en ruta, en camión, a pie, lo que quieran. Y a veces yo no sé expresar las cuestiones o las inquietudes que yo tengo que me generan a veces Conflictos. pues como que molesto a la gente. No tengo a veces el tacto para decirles y eso me genera a veces un conflicto. No soy muy asertivo. Uy. ¿Y cómo podrías trabajar eso? O no sé, voy al doble A, voy al lado. Doble A. Ok. Es complicado, profe. Sí, sí, pero se puede. Hay una fórmula para expresar tus cosas. Por ejemplo, de entrada, la gente, por ejemplo, si tú a una persona, y esto, bueno, es que sabes que decirlo frente a alguien que ha estudiado esto de relaciones humanas, creo que está complicado porque tienes que ser muy exacto. Mira, si tú expresas lo que tiene equivocación la otra persona, bye, no entró. Tienes que expresar cómo te has sentido con esto. O, por ejemplo, para los patrones en idioma empresa, es decirle del tema que quiere escuchar. Para empezar, Arcadio, el que tú no tengas automóvil, ¿cómo puede afectar tu desempeño? En la empresa, pues es mi chamba, andar de chofer y andar moviendo a la gente ahí. Exacto, eso se voy. Entonces, tu expresión podría iniciar por ahí. Disculpe, jefe, pero creo que pudieran recuperar mi desempeño
si tuviera si pudiera tener las herramientas adecuadas para poder desempeñar bien mi trabajo. La herramienta que tengo actualmente no me permite llegar a las metas que tenemos previstos y superar las expectativas. No sé si me puedas brindar las herramientas necesarias para poderlo hacer. Sería lo adecuado, pero a ver, le comento, no soy muy asertivo en decir las cosas y eso me genera bastantes problemas con mis empleados. Por eso, cambia la formulita, nada más en vez de decirle, oye, cabrón, ¿cuándo me vas a dar mi carrito? Porque, ¿qué onda? Porque ahí pareciera como que la falta totalmente de él y la razón es totalmente para ti. Y no es así. La razón por la que tú lo pides es para mejorar el desempeño de la empresa y eso es lo que vas a poner en la comunicación. Entonces, todo el rato vas a estar comunicándole que no lo estás haciendo por ti, que lo estás haciendo por un bien mayor y que tú eres tan bueno que estás viendo siempre por el bien mayor. Y ahí entras más fácil. De hecho, en la tercera semana, a manera de lectura, porque no nos da el tiempo, es una materia totalmente, puse algunas diapositivas de persuasión. Quiero que las tengas ahí. Ahí las analices y las pueden ver. Ojo, no es manipulación, no estoy diciendo eso, es persuasión. Que tus comunicados tengan un poco más de impacto. No, pues como usted dijo, profe, que para ser asertivo es muy difícil y es para atinar en el momento, no creo que es, Ok. no es muy fácil. Yo sé, pero hay mucho, ya, mira, Arcadio, como en el doble A, como tú dijiste, hay muchos pasos, ya viste el primer paso de aceptar que quieres mejorar en tu asertividad. La segunda pregunta es, ¿cómo? Entonces, a lo mejor pequeñas cosas que puedas ir trabajando poco a poco. ¿Sabes cuál es una, por ejemplo? Va a sonar medio loco, pero creo que podrías, tú que eres ventas, o grábate en YouTube o háblate al espejo. Cualquiera de esos dos. Ya hecho esa terapia. No, yo no te estoy dando terapia. Simplemente son herramientas que puedes utilizar para mejorar tu expresión facial. Muchas personas no se dan cuenta de cómo se ven al hablar. Y entonces a ti te va a funcionar mucho verte. Es más, si te grabas para ti mismo y tú, imagínate que tú estuvieras conversando contigo mismo, te vieras, ah, caray, así estoy expresando y empiezas así modificar y te vuelves a grabar. ¿Ok? Hazlo un día y me dices cómo te fue. Va, profe. Ese es tu primer paso, ¿va? Ahí lo dejamos el switch ahí. Perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, estábamos con eso. Después dejo para Seide y para Emanuel. No se preocupen, no se preocupen. Hay para todos. Dejar la clima organizacional. Buscar, por ejemplo, buscar cómo, cuando hables con comunicación ascendente, no trates de meter a la persona, al jefe. Es que tú. De hecho, es parte de eso, ¿no? Es decir, mete el propósito. Cuando quieras comunicar cualquier cosa, siempre mete el propósito por delante, ¿sí? Y eso te va a ayudar mucho a suavizar cualquier situación. Existe ese miedo natural a que la gente te lo tome personal y te haga represión. Pero cuando metes el propósito por delante y no le dices, has fallado, sino hay que hacer algo para que generemos más y que seamos más fregones, creo que la mayoría lo toma muy a bien. Sí, a menos de que la persona ya de plano la traiga contra ti, y eso ya es otra situación, ¿sí? Pero trata de en tus comunicados meter siempre a la empresa por delante. Ayudará mucho, ¿sí? Busca cómo cumplir los objetivos. Las preguntas tienen que ser muy sutiles porque existe esa situación. Si eres demasiado franco, la otra persona la puede tomar como una agresión a su puesto. Conozco muchos jefes que se empotran y piensan que los quiere quitar todos, ¿sí? Y no es así. Entonces, por eso mismo tienes que ser de alguna manera sutil a la hora de entrar a hacer tu comunicación sin saberte servir. Es el reto, ¿no? Muy bien. La horizontal. Si estamos hablando
Seida, que la ascendente tiene que ver hacia arriba y la descendente hacia abajo, hablando en el organigrama, la horizontal, ¿cuál crees que sea? Yo, profe, le digo. I know. Si no, ahorita vamos con Zuno, vamos con Emanuel. ¿Cuál creen que sea? La horizontal. Bueno, ya hice la señal, obviamente, pero cuando estemos haciendo la comunicación horizontal, ¿entre quiénes estamos hablando? Compañeros de nuestro mismo jerarquía, de nuestro mismo nivel, pues. Buddies, compañeros, exactamente. ¿Sí? Nosotros Estamos mismos. hablando entre compañeros. Y entonces la comunicación entre compañeros es bien compleja también. Porque no, si estamos hablando de camaradería, estamos hablando de irse de cervezas, no creo que haya ningún problema. Pero cuando existe una obligación o una transferencia de actividades es cuando empiezan los problemas. ¿Sí? Entonces, hablando desde relaciones públicas, desde la parte horizontal, hay que buscar mucho las maneras de poder transmitir la información. ¿Ok? Una, que siempre desde una recomendación, dependiendo de qué agente, de qué empresa eres agente de relaciones públicas. Pero, por ejemplo, si es de las empresas que yo veo por aquí, que son Ternium, veo por ahí también la industria, veo, por ejemplo, seguros, veo Tuni, me quedé también con Peña Colorada o Cruz Roja, ¿sí? Y la niña no me acuerdo, sí, yo tampoco. La SADER. ¿Mande? En el comité de la SADER. ¿Saber? Ajá. ¿Secretaría de Desarrollo? Lo que era Zagarpa antes. Oh, ¿Quién está Zagarpa. hablando? Que no lo veo. ¿Mande? ¿Quién habla que no lo veo? Que ponga video. Lo que pasa es que está Profe, manejando. ya Mira. llegué. Ah, ya. Ahora sí pone entonces la cámara. Sí, lo que pasa es que como estaba manejando, lo quité porque no quiero que nadie tenga ninguna persona que te necesite ahorita, Arcadio. Ah, va. Sí, entonces, bueno, ya se me estaba olvidando esa parte. Ok, la comunicación entre pares, regresando por aquí, no es lo mismo, por ejemplo, cuando estás hablando con un superior o hacia abajo que cuando estás hablando entre pares, ¿sí? Y cuando estás hablando entre pares, la cuestión es desde el inicio, ya me acordé, como agente de relaciones públicas, desde el inicio que te vean como una figura de respeto, ¿sí? Ganarse el respeto de tus pares tiene su reto, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, que no te vean como la comidilla o que no te vean por el otro lado como el gruñón de grupo, así de fácil. Que te vean como alguien que tú les puedas transmitir cierto liderazgo. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación entre pares, estamos hablando de alguien que tiene un poco de toque de líder, de tal suerte que tú dices, mira, hagamos esto y esto, y la otra persona diga, ah, claro, las órdenes aquí o las indicaciones aquí son más persuasivas incluso que las ascendentes. Pareciera que no, pareciera que tendrías que tener mucho toque para hablarle a tu jefe, pero en realidad no tanto. Siempre mientras le metas la empresa por delante, antes de lo que la orden, con eso ya estás de gane. En el de pares no, porque a lo mejor el de pares, no lo sé, si tiene mucha confianza contigo, a lo mejor ya ni le importa la empresa. Y me ha pasado y lo he visto. O sea, ¿cómo le comunicas a alguien que le dices esto? Oye, la neta a mí ya no me importa. Ah, ¿y cómo le haces, no? ¿Sí? Dicen que hay una herramienta Godínez para cuando alguien ya no te está pelando, por ejemplo, que es con copia al jefe, ¿no? Correo con copia al jefe. Esa es una herramienta cuando ya es la última que tienes que hacer, pero que existe. La risa de Eugenia lo dice todo. Sí, ok, esa herramienta de Godín por excelencia. Sí, con copia al jefe ya valió Wilson cuando suceda eso. Entonces, es una manera, otra manera es ganarte el respeto y a manera de favores, que también es otra manera de comunicar, otra manera de hacer las cosas. De alguna manera,
No tienes que poner alguna orden, tienes que ser también sutil, poner la empresa por delante, poner esa, decir, ¿sabes qué? Lo estamos haciendo por el bien de la empresa, mira, vamos a hacer esto y esto. Y lo sabe. Y sobre todo, si de repente ves que tampoco te pela y pusiste al jefe y no, si no lo pusiste por correo, ponlo físico. Digo, normalmente tú cuando estás agente de relaciones públicas recibes órdenes de arriba, ¿no? Bueno. Y la transversal es esa comunicación diagonal, en donde ya bien se hace diagonal para arriba o diagonal para abajo. Normalmente las comunicaciones transversales se darán solamente cuando exista un grupo de desarrollo organizacional. Cuando existan estas reuniones, estas para la mejora continua, en donde pones gente de muchas áreas para proponer algo. En ese preciso momento, normalmente los jefes dejan de ser jefes y todos son uno mismo. Es muy raro. Ahí es donde te puedes, por ejemplo, dar muchos links y muchas conexiones. Para la gente de relaciones públicas, ese es un momento clave. Cuando tú estás con comunicaciones diagonales, tú puedes involucrar a todos en un bien común, normalmente en un problema común, ¿sí? Esto sucede raro porque normalmente entre empresa más grande sea, la operación misma te va comiendo, ¿sí? Cuando es chiquito sucede mucho porque tienes que restablecer todo. Pero cuando eres grande es dificilísimo que ocurra. Pero cuando ocurre, aprovéchalo como agente de relaciones públicas, porque ahí es en donde creas identidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la comunicación transversal es cuando creas identidad, cuando las personas nuevas se van enterando en qué lugar están metidos, porque ahí es en donde realmente se dan cuenta cómo piensa la organización, ¿sí? Ahí hay un espíritu de trabajo en equipo, porque vas a fomentar a que todos trabajen al unísono. De hecho, hay gente o hay empresas ahorita muy novedosas que ya le están quitando el organigrama porque están haciendo pura comunicación transversal, pero lo hacen porque es una empresa chica o empresa pequeña. En empresas grandes es casi imposible. Tú tienes que tener una estructura jerárquica muy clara en empresas grandes. Muy bien, ok. Y una vez hecho esto, o más bien, dicho los tipos de comunicación que existen, hay herramientas de comunicación interna. Muy bien, ¿me ayudas, porfas, Emanuel, porfas? ¿Cuáles? Lee estas y lo que quiero es que identifiquen cuáles han usado o cuáles les han usado y cuáles no. Bueno, dice que está el manual del empleado, reuniones informativas, periódico interno, resumen de prensa, círculos de calidad, tablones de anuncios, circulares, entrevistas, visitas o jornadas de puertas abiertas, intranet, videoconferencia y realidad virtual. ¿Y cuáles de estas han usado en tu empresa o cuáles de plano ni las conocías? Bueno, yo he usado el manual del empleado, reuniones informativas, el resumen de prensa también me tocó, círculos de calidad sí, tablones pues sí también, circulares también, entrevistas no me tocaron, jornadas de puerta abierta tampoco, intranet tampoco, videoconferencias sí, y la realidad virtual pues no. Esa no. Ok, ¿y cuáles dices, cómo se lleva, no? Por ejemplo, en tu caso, justo esto que me acabas de decir, Emanuel, es la pregunta 6 de la pregunta 1 de la semana. Justamente esa tarea. Me vas a decir cuáles has llevado, cuáles no, y con cuáles se come, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o sea, alguien de ustedes, por ejemplo, le genera duda la realidad virtual, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, ¿verdad? Esa es rarísima de que exista comunicación interna, pero existe. Imagínate que tú tuvieras, no sé, Conchita que tuviera un aula virtual en donde en un simulador tuviera toda la empresa, ¿sí? ¿Sí? Y que fueran como una especie de real life. No sé si han ubicado los Sims o todos ese tipo de cosas. Creo que lleva mucha programación, pero puede hacerse comunicación por realidad virtual. En empresas muy tecnológicas lo utilizan. Es muy raro que se utilice, pero está como posibilidad. ¿Ok? Videoconferencia, mi estimado. Ahorita estamos haciendo comunicación interna por videoconferencia. Así de sencillo. ¿Ok?
Otra que sea rara para ustedes, tal vez intranet, no creo que sea tan rara esa, porque en los bancos hay mucho de eso y luego, así como para que no se escape la información. ¿Cuál? Ajá, visita y jornadas de puertas abiertas. ¿Sabían que ahorita hay cada vez más empresas que están haciendo su comunicación interna a través de puertas abiertas? ¿Qué es esto? En donde todos, en todas las áreas, en todo momento, pueden estar monitoreando qué estás haciendo. ¿Sí? Incluso que haya visitantes y que estén monitoreando todo el tiempo lo que estés haciendo. Miren, aquí está, es la oficina de Xochitl, voltean a la derecha, está Xochitl y pueden pasar. Y, mira, qué bien. Sí, yo estoy haciendo esto, ¿sí? Hay empresas tecnológicas que lo están haciendo, en donde, por ejemplo, ya cada vez existen menos muros así de concreto y más cristales para que puedan saber todos qué están haciendo. Y Xochitl lo ve el rostro y digo, ¡no! Ok. Muy bien, muy bien. Existe. No digo que en tu empresa lo apliquen. ¿No, maestra? ¿Eh? ¿Qué estrés? Depende cómo lo veas. Por un Pues lado... es que a veces necesita uno estirar, entonces no sabes si te lo vayan a tomar a mal o qué. Mira, si Ay, no sé. mientras te estires no creo que haya ningún problema, pero si te encuentran jugando solitario, sí. Bueno. Sí, entonces, pero no, la idea es que mientras estés estirándote creo que no hay ningún problema. Y de hecho hay algunas empresas que hacen esto, que comprenden el tiempo de ocio. Por ejemplo, no sé si ustedes han conocido las empresas, por ejemplo, que tienen hasta albercas, que tienen hasta juegos de video en sus empresas y que comen pizza todo el tiempo. ¿Sí? ¿No? ¿No te para ir? Se da Pues mucho sobre... están las que tienen los clubes sociales también, como acá Ternium y Peña. Que al menos con los administrativos podías pedir un día de como home office, pero más bien eran club office. Si te sentías, si tú querías, le decías a tu jefe que ibas a trabajar en el club social ese día. Está bien. Y te podías ir al club social y ahí estabas. Y pues sí, está la alberca, hay internet, todo el pedo, te dejan echar 2 chelas nada más. Y ya. Pero bueno, dentro de la empresa no. O sea, pero no, te daban esa opción. te daban la Tienes opción como de que te un día a la diviertas un semana poco. para que chambies, pero relajado. Ajá. Fuera de... Sí, son como prestaciones adicionales, ¿no? Que en algunos lugares están. Entonces, eso es una de puertas abiertas. Entonces, chicos, regresando, explicando, a ver, dejo de compartir que, sí está la grabación. Explicando, ¿hay alguna duda conforme a esta actividad? Está fácil, ¿no? Es en realidad ver cuál he usado o cuál han usado en mí. ¿Cuáles de estas herramientas las nombras y me dices cómo han usado en ti? Así de fácil. Por ejemplo, Es ponerla y dar una descripción. ajá, exactamente. Ponerla y dar una descripción así como cómo la han usado en mí o cómo la he usado para comunicar, si tú eres el de relaciones públicas. ¿Sí? O simplemente recibido información. ¿Muy bien? Ok, continuemos. Eso como tal es toda la relación interna, la comunicación interna. Y la idea es que con esas comunicaciones y con esas herramientas internas, tú puedas tener todo bien organizado para poder después dar al público la cara. Este se parece mucho al marketing, pero tiene sutiles diferencias, lo cual lo vuelve bien interesante. Acuérdense, la relación pública y marketing o publicidad se diferencian en su tiempo, ¿sí? La idea es que cuando tú haces relaciones públicas y comunicas hacia afuera, la diferencia es que tú quieres crear una imagen de ti, ¿sí? No posicionarte para ganar ventas, sino ganar una imagen de ti. Ya sea una imagen social, ya sea una imagen divertida, ya sea una imagen de la que gusten. Por ejemplo, una campaña de marketing que después se volvió casi una relación pública fue, por ejemplo, la del Comalón. Si yo digo ahorita Comalón, recuerdan ustedes una voz, ¿verdad? Recuerdan una manera de comunicar.
asocian el comalón con alguna palabra, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo comalón y fiesta, ¿tiene sentido para ustedes? ¿Sí? Si la respuesta es sí, significa que el comalón se ha esforzado por hacer sus campañas de publicidad para que te asocien con una voz, que te asocien con fiesta, etc. Y dices, ¿en dónde entra la relación pública? Bueno, en donde han trabajado todo el tiempo, hasta en acciones sociales, para mantener al comalón como un elemento divertido. En donde, por ejemplo, a lo mejor si participa en algún lugar, si está en algún evento o algo, van a ver a comalón como un elemento divertido. Incluso su agente, entre comillas, de relaciones públicas es su mismo meme, por así decirlo, su misma imagencita, ¿no? ¿Sí? El que le da el comunicado. Y seguramente los empleados de ahí, espero que no, pero también reciban comunicados de Don Comalón así. ¿Sí? Para que se diviertan. Muy bien. Entonces, la idea es poder hacer a través de ciertas herramientas una comunicación en donde la gente conozca o la gente pueda tener la información de lo que hace tu empresa y hacia dónde quieres ir y al mismo tiempo cómo te quieres ver ante la sociedad, ¿vale? Es la parte de externa. Y antes, y con lo que iniciamos, es con un monitoreo de medios, ¿sí? Imagínate, a ver, ¿quién me queda? Ah, seguimos aquí, ya sé, Landín, imagínate que te contrato de agente de relaciones públicas, ¿sí? Te contrato de agente de relaciones públicas para saber, aprovechando que estás ahí ya, que ya te las sabes todas y que de alguna manera tú vas a encargarte de darle la imagen a Saber antes Zagarpa, en Colima, ¿sí? Ok, el monitoreo de medios que harías es saber qué imagen tiene Saber Colima ante la sociedad. ¿Qué piensan de ellos? ¿Cuáles son sus críticas? ¿Existen otras organizaciones a lo mejor que estén haciendo lo mismo que ellos? ¿Que ustedes, perdón? Si es así, ¿quiénes, cuáles y cuáles son sus críticas? Pensando en gobierno, así se vuelve más complicado, pero por ejemplo en una empresa privada, a ver, Arcadio, al cabo que lo veo aquí, en un Profuturo GNP, ¿sí? En un Profuturo GNP, Arcadio, ¿estás? Escucho, estoy. Ah, sí estás en Profuturo, ¿verdad? ¿O me equivoqué? No, Qualitas. Qualitas, ¿ves? Quería que me corrigieras. Ok, por ejemplo, tú puedes ver qué piensan de Qualitas. ¿Piensan bien? ¿Piensan mal? ¿Cuáles son sus críticas? O después, ¿qué noticias hay alrededor de Qualitas? Después, ¿qué Profuturo GNP? ¿Qué competencias aparte tienes? Mafre, ¿no? También es tu competencia. Mafre, AXA. AXA. Entonces, por ejemplo, ¿qué piensan de ellos y cuáles son sus críticas? Ese es monitorear los medios. ¿Se acuerdan que la primera semana les hablaba de que el agente de relaciones públicas ve Facebook? Y ve Instagram, y ve Twitter, y ve las redes sociales, y aparte está con las noticias, está viendo YouTube tal vez. Ah, lo hace para justamente monitorear los medios. Es ver qué están pensando la prensa de cualquier tipo de ti. Y también, qué está pensando de tu competencia, de tal suerte, por ejemplo, que si están pensando algo malo de la competencia, en ese preciso momento tú vas sobre a lo mejor un comunicado o algo en donde de ti piensen algo padre, ¿sale? Por ejemplo, de repente hay en la noticia, imagínense que vieran una noticia que dijeran, a partir del 2022 va a haber una crisis de seguros de carros. Hay una nueva ley y de repente se hizo viral porque toda la gente se dio cuenta que va a haber una crisis de seguros de carros en cuanto donde la mayoría de las personas va a quedar bien desprotegida. Imagínense que Arcadio fuera de relaciones públicas de Qualitas y sabe cuánto le puede afectar esa noticia. Entonces, él sabe que para el 2022 puede existir este riesgo o existe la noticia y él tendría que hacer a través de sus comunicados algo que retome la confianza de la gente que tiene ahí. ¿Sí? Tanto interno como externo.
¿sí? ¿Cómo hacer para que la gente retome la confianza? O como lo que estábamos diciendo la otra vez, y por ejemplo, una noticia. De repente el TEC de Monterrey se enteró, ¿se acuerdan que les dije que se había desaparecido uno de sus alumnos? ¿Sí? Ah, pues órale, a empezar a hacer un comunicado y decir, bueno, aquí vamos a estar vamos a tener herramientas de seguridad, vamos a hacer esto, para retomar la confianza de la gente en general, en este caso de la competencia, dice, TEC de Monterrey, ¿va? ¿Sí? No son competencia, pero pensando que fuera competencia. Entonces, y entonces tú tienes que estar viendo las noticias, tienes que estar viendo lo que pasa allá afuera para tú tomar acción y que o mejores tu imagen o aprovechar las noticias para tener una buena imagen. Por ejemplo, no se dieron cuenta que ahorita con COVID, un montón de personas empezaron a hacer publicaciones y comunicados de qué tan seguros eran ante el COVID. ¿Sí? De que, oh, no, nuestra empresa somos socialmente responsables, ponemos a la gente a 3 metros de distancia uno del otro, no les ponemos esto, y les hacemos una bola de medidas que lo publicamos y dices, ¿para qué demonios lo publicas, no? Claro, pues para que todo el mundo sepa lo bueno que eres y lo seguro que eres, ¿vale? Eso tiene que ver con algo de relaciones públicas y con el monitoreo de medios. Ese monitoreo de medios fue sencillo porque todo el mundo lo vio, ¿sí? Pero a lo mejor hay cosas que solamente en tu sector lo saben o que está saliendo apenas y tú lo vas pescando desde antes. Siempre, en cualquier cosa que tenga que ver con la empresa, saber primero te da ventaja. Si tú sabes un día antes o 5 horas antes de algo, te da ventaja. ¿Sí? Entonces, imagínate que tú fueras el primero en enterarte de algo de tu sector. Te da tiempo para manejar tu imagen. Lo haces meme. O hacerte meme. No, eso ya, el hacer meme ya es una baratija de publicidad que sí, a veces funciona. Ok, pero sí, pero estamos hablando más de publicidad ahí que de relación pública. Sí, a lo mejor para la relación pública es cómo mejorarías tu imagen ante una noticia. ¿Sí? Acá ahorita nos está pasando algo, profe. Ok, nada más guarda la mitad porque ya me queda menos de 1 minuto, ¿eh? Se me va a correr esto y ya se vuelven a meter. Ajá. A ver, No, cuéntame. es algo rápido. Acaban de pasar por medios de Facebook y medios de comunicación que el presidente municipal había lanzado un comunicado mediante medios de redes de comunicación, de redes sociales, donde en una situación de medio ambiente, que la gente se estaba quejando, que por una azufre, que huele mucho azufre. Esto fue apenas el viernes. Ya. Pero hasta ahorita de parte de aquí hacia afuera